Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con nuestras charlas y hoy vamos a ir al Salmo 1. De alguna manera queremos conectar lo que hemos estado mirando en las charlas anteriores respecto de cómo efectivamente, ¿verdad?, en nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva vida, ¿sí? Y a veces nos confundimos porque entendemos que nuestra nueva vida es una vida cambiada y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Una cosa es la vida divina, la vida de nuestro Padre, la cual se tiene que manifestar en nosotros, y otra cosa es cambiar la vida. Dios nunca quiso que cambiemos nuestra vida, Él quiso darnos una nueva vida, una vida nueva. De allí que la propuesta del Evangelio no es una vida cambiada, sino una vida intercambiada, que es totalmente distinto y diferente. Es decir, yo te doy mi vida y elimino la tuya, ¿verdad? Así que nosotros a veces nos generamos una falsa expectativa porque creemos que esto se trata de que yo cambie. No se trata de que tú cambies, se trata de que tú te elimines, de que tú desaparezcas. De allí que la Escritura nos muestra claramente que nuestro viejo hombre ha sido ¿qué? Crucificado. O sea, Dios lo que realmente quiso hacer con nuestro viejo hombre es exterminarlo, no cambiarlo, no mejorarlo. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos, porque no entendemos nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad es que, ¿verdad?, en Cristo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios hemos recibido una nueva vida, ¿sí? Esa vida, ¿verdad?, es muchísimo más alta, ¿verdad?, que la mejor vida del mejor hombre sobre la tierra, ¿verdad? De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo mostró cuando habló en sus propias palabras, del hombre que había nacido de carne, es decir, de hombre y de varón, o de mujer y de varón, que había nacido como en quien todos podríamos reconocer que fue un excelente hombre, y fue Juan. De hecho, el Señor Jesús dijo que, de cierto, Él decía que, ¿verdad?, no había hombre sobre la tierra que haya nacido en esas circunstancias como Juan. O sea, Juan fue un hombre, si lo quisiésemos ver desde la perspectiva de la carne, en el que verdaderamente deberíamos sacarnos del sombrero. Pero allí él comenta algo muy importante y dice: pero una cosa les digo, que aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Por qué? El más pequeño en el reino de los cielos tiene que ver, ¿verdad?, es una manera de demostrar que es un hijo de Dios y que tiene una naturaleza distinta, tiene una naturaleza diferente, es una vida absolutamente, ¿verdad?, distinta de la que nosotros entendemos o imaginamos. Y esa es la vida que el Señor quiere que usted y yo experimentemos. Cuando la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura, ¿no es cierto?, está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Esa nueva criatura, la medida de esa nueva criatura, la expresión más alta de esa nueva criatura es Cristo mismo. De ahí que la Escritura nos muestra y nos dice que todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, como tenemos la vida de Él, entonces nosotros ¿qué vamos a llegar a ser como Él? Si es que la vida de Él realmente se levanta en nosotros, ¿cuál es el fin de esa vida? Llegar a ser como Cristo. Y esto no es algo que tú lo haces. Esto no es algo en lo que tú te esfuerzas, como veíamos la semana pasada en Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dice: esfuérzate ¿en dónde? Esfuérzate en la gracia, que es por medio de la fe. Esfuérzate en la gracia. Si en algún tema nosotros nos tenemos que esforzar, es en aferrarnos y agarrarnos de la vida, de esa vida que es la gracia de Dios. Ese es nuestro trabajo. Allí es donde yo le creo a Dios. Allí es donde yo me anclo. Allí es donde la Escritura dice que Él es una gran y fuerte ancla del alma. Allí es donde yo debo anclar mi alma, en la vida de Él, porque de la vida de Él es la que yo voy a tomar, ¿sí? Y esa vida es la que se tiene que comenzar a manifestar en mí. Y lo que habíamos dicho, ¿por qué esa vida no se manifiesta en mí? Porque nosotros no estamos creyendo. Esto es por medio de la fe. La Escritura lo deja clarísimo, es por medio de la fe, es por medio de creer en la palabra de Él, en lo que Él dice.
¿Tú crees que eres una nueva criatura, por ejemplo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú crees que eres nueva criatura o tú todavía sigues enfocándote en cambiar la vieja? Ahí hay una diferencia total, porque normalmente el enfoque del hombre adámico, en el mejor de los casos, es querer ser mejor. ¿Y en dónde dice la Escritura? Usted vea que esto se trata de ser mejor. No, si se trata de morir más bien. O sea, Dios no tuvo ninguna opción ni esperanza en el viejo hombre. Más bien del viejo hombre, ¿verdad? Claramente dice en la Escritura que desaparecerá, que no se va a sostener, que no se va a mantener. Entonces no se trata de mí, sino se trata de la vida de Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo me veo? Yo me veo como una nueva criatura. Ahora, si me veo como una nueva criatura, entonces la Escritura dice que las cosas viejas pasaron. Y dice, he aquí, estas son hechas nuevas. Entonces yo tengo que comenzar a buscar lo que ahora el Señor dice que es mío, lo que le pertenece a la nueva criatura. Y lo que le pertenece a la nueva criatura es todo lo que Dios es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad. Eso es lo que es el nuevo hombre. ¿Sí? Eso es lo que es la nueva criatura. Felicidad, gozo, todo lo que es él. Vea lo que es el amor en 1 Corintios 13. Esa es la nueva criatura. Esa es la nueva criatura. Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene buena fama, eso es la nueva criatura. ¿Sí? Pero ¿cómo nos vemos nosotros? Tratando de cambiar lo malo, tratando de cambiar lo negativo, tratando de cambiar lo que nos disgusta de nosotros mismos, lo que nos disgusta. Pero no queremos cambiar lo que nos gusta de nosotros mismos. Y efectivamente, ahí es donde estamos enfocados nosotros en que la carne y la sangre hereden la herencia, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dejado, que es su vida. Así que lo primero que nosotros tenemos que comenzar a entender si le estamos creyendo a Dios, es si es que efectivamente nosotros nos vemos en esa nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú te ves como una nueva persona? Entonces, sí, me veo como una nueva persona, entonces comienza a descubrir quién es esa nueva persona. ¿En quién descubrimos quién es esa nueva persona? En Cristo, porque Él es la medida nuestra. Todo lo que Cristo es, eres tú en esa nueva criatura. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Todo lo que Cristo es. Si te ves a ti mismo en tu carne, evidentemente no estás viendo a Cristo. ¿A quién estás viendo? A ti. Puedes ver lo bueno y puedes ver lo malo que hay en ti, pero ¿a quién estás viendo? Todo nuestro ser, nuestra mente carnal, nuestro enemigo natural, el mundo, va a llevarnos siempre a que nos veamos a nosotros mismos. Y esta es una línea muy delicada que existe en nuestra relación con Dios, porque en la medida en que yo veo a Cristo, ¿verdad?, yo me voy transformando a su misma imagen. Pero en la medida en que yo me veo a mí mismo, me salgo de la fe. Y cuando me salgo de la fe, ya estoy en la carne. Y cuando ya estoy en la carne, el Señor dice, porque fuera de mí, nada podéis hacer. Es decir, en otras palabras, lo que Él está diciendo es, fuera de mí pueden hacer mucho, porque claro que podemos hacer mucho fuera de Él, pero todo lo que hagan es nada, que es lo mismo. Porque efectivamente nosotros fuera de Él buscamos cosas, tratamos de hacer cosas, tratamos de aún ser mejores personas y todo, pero no se trata de esto, no se trata de ser buena persona o de ser mala persona, sino se trata de tener la naturaleza que ahora te corresponde en esa nueva criatura. Entonces hoy queremos, en este salmo, por ejemplo, lo que estábamos mirando las semanas pasadas respecto del estrés y la ansiedad, respecto de todo aquello que de alguna manera nos causa angustia, ¿verdad? Eso ya no es para el nuevo hombre.
¿verdad? Eso era para el viejo hombre, al que estaba bajo maldición. No olvidemos que el viejo hombre está bajo maldición. En la carne tú estás bajo maldición, bajo la misma maldición de Dios, y Dios no va a contradecir nunca su palabra, ¿sí? En el viejo hombre nosotros no tenemos esperanza. En el nuevo sí que tenemos esperanza, porque el nuevo hombre es Cristo, ¿verdad? Y como dice la Escritura también, así como llevamos la imagen del terrenal, de la misma manera llevaremos la imagen de celestiales. Así como nosotros llevamos la imagen del terrenal, entonces vamos a ver como el terrenal, vamos a entender como el terrenal, vamos a vivir como el terrenal, va a ser sencillo vivir como el terrenal porque eso es lo que somos, o lo que éramos, porque ya no somos. Dice, de la misma manera llevaremos la imagen del celestial, y como el celestial ya apareció, ¿quién es el celestial? Cristo. Entonces, ¿la imagen de quién tenemos que llevar ahora nosotros? ¿La del terrenal o la del celestial? Ok, entonces aférrate a eso, y vas a ver cómo la palabra de Dios en ti se vuelve viva, eficaz y real. Mira lo que dice aquí el Salmo 1. Estamos intentando conocer nuestra identidad, nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí la Escritura nos está mostrando, y queremos ahondar un poco en esta perspectiva, ¿verdad? Está ahondando en lo que es la naturaleza de Cristo mismo. Por tanto, nuestra misma naturaleza, que es lo que somos ahora en Cristo mismo, ¿sí? Entonces la Escritura comienza hablando con bienaventurado, bienaventurado. Cristo es eso, bienaventurado, ¿sí? Pero hay que ahondar un poquito más en lo que significa, desde la perspectiva de la Escritura, en las propias palabras de la Escritura, lo que significa, o sinónimos de lo que significa este bienaventurado. No se olvide que todo lo que Cristo es, somos nosotros también, en la nueva persona. Este es el regalo que Dios nos dio. Sí, el bienaventurado es Cristo, ¿verdad? Y sus hermanos, ¿verdad? Los que efectivamente estamos en su misma naturaleza. Esa es la diferencia entre Cristo y Adán. La diferencia entre Cristo y Adán, ¿cuál es? La naturaleza, pues. Porque por el un lado tenemos la naturaleza de Adán, ¿qué es? Es una naturaleza pecaminosa. ¿Es difícil entender eso para nosotros? ¿Acaso como cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ¿por qué? Porque lo que hago no lo entiendo. Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos se identifican en la vieja criatura con lo que dice Pablo? ¿A alguien hay que enseñarle eso? Alguien dice, qué raro, ¿qué quiere decir? Vuelvo y repito. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ah? Eso lo vivimos nosotros en nuestra naturaleza adámica todo el tiempo. ¿Sí se da cuenta que no hay que enseñar? ¿Eso usted lo vive o no lo vive? ¿Cuántas veces usted termina haciendo aquello que sabe que no debe hacer? Muchas, todas. Es decir, eso es algo a eso es lo que le llamamos naturaleza. Es decir, el hombre naturalmente, el hombre adámico es así, no se le puede cambiar. Es como el perrito que ladra. Sí, el perro siempre va a seguir ladrando, así usted intente que no ladre. Porque su naturaleza es ladrar. Y esa naturaleza se tiene que manifestar en el perrito.
En el pecador, en el hombre adámico, se tiene que manifestar esa naturaleza. Por eso es que es imposible cambiar al hombre adámico, ¿sí se da cuenta? Porque es un problema de naturaleza. ¿Cómo nosotros le cambiamos al hombre para que cambie esta manera de ser? Es imposible, porque eso está metido en su propio espíritu, es parte de su naturaleza, es parte de su esencia, es parte de su composición. De allí que si es que nosotros estamos enfocados en tratar de cambiarnos, estamos cometiendo el grave error de nuestra vida y estamos nosotros siendo arrastrados por el engaño del enemigo, que es tratar de ser como Dios sin serlo. ¿Me explico? En la carne. En nuestra carne, evidentemente, somos incapaces de poder expresar, manifestar y vivir todo lo que Dios es, porque la naturaleza del Señor es distinta. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que la naturaleza del primer hombre es una naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza del segundo hombre, ¿qué es? Es naturaleza divina. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, ahí hay dos padres. El primer padre, así nos duela, y de hecho el Señor Jesucristo les habló a los mismos judíos en su momento y les dijo: vosotros tenéis un padre, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué nosotros queremos hacer las cosas malas? Porque queremos hacer los deseos de nuestro padre. Por eso, porque alguien nos heredó esa naturaleza, ¿no es cierto? Alguien nos dio esa manera de ser. Ok, pero ahora resulta que nosotros tenemos a nuestro Padre, si le creemos. ¿Cuál es nuestro nuevo Padre? Bueno, nuestro nuevo Padre es el Padre del mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso es que con Él somos, ¿qué cosa? Hermanos, somos hermanos de Él. Ok, si hemos nacido de nuevo, somos hermanos de Él. Si nosotros hemos creído, ¿verdad?, en que el Padre entregó a su Hijo por nosotros, para que Él pague por todas nuestras culpas, por todos nuestros males, por todos nuestros pecados, para que Él pague por todas nuestras maldades, para que Él pague por nuestras angustias, para que Él pague por nuestras enfermedades, para que Él pague por nuestros temores, para que Él pague por nuestros dolores, para que Él pague por nuestros errores, para que Él pague por las heridas que nos causaron otros a nosotros, para que Él pague todo, porque Él pagó todo lo de este mundo, todo. ¿Le creemos a ese nivel? ¿Que Él pagó todo? Pues bueno, si es verdad, que sí es verdad, Él pagó todo, entonces ahora vive la libertad de no tener ninguna deuda con tu papá. Y la libertad de no tener ninguna deuda con tu papá, ¿qué será? Comunión, bendición, provisión. Porque toda tu cuenta ha sido pagada. ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú crees que efectivamente Él ha pagado toda tu cuenta? Los sufrimientos, las luchas, las dificultades, independientemente de que sean ocasionadas por ti. Porque a veces nosotros llevamos en nuestro corazón, y en la carne es verdad, de que nosotros nos merecemos, evidentemente, el pagar la cuenta, ¿verdad?, de las malas cosas que hemos hecho. Y en la carne eso sí que es verdad. Ahora, en el Espíritu, ya que Cristo cargó con todo lo nuestro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las consecuencias de las circunstancias que yo voy a tener que enfrentar por los errores que he cometido, esas consecuencias Cristo las quiere vivir conmigo, porque Él las cargó en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? Es decir, si yo recibo su perdón, si yo recibo su provisión, yo voy a recibir hasta el poder sufrir juntamente con Él las salidas y la forma en esa nueva vida que Él me ha dado de poder enfrentar cada circunstancia de mi vida. Una cosa es yo enfrentarlo con mis propias capacidades y otra cosa es enfrentarlo con el poder de Dios. No se olvide que Él sabía que yo me merecía que yo pague por mis errores, por mis injusticias, por mis infidelidades, ¿o no lo sabía? Ok, ¿y en la cruz del Calvario Él murió por eso o no? Él murió sabiendo todos mis errores. Eso a usted le debe fortalecer, porque cuando usted comete errores, cuando usted en su carne de alguna manera le es infiel a Dios,
¿verdad? Inmediatamente se va a volcar todo un conjunto de argumentos que le van a decir que tú no sirves para esto. ¿Y quién te ha dicho que se trata de que tú sirvas para esto? Si el Señor mismo sabía que tú no servías para esto. Si tal vez lo que Dios quiere en el fondo es que nosotros lleguemos a tener comunión con Él, inclusive en entender que nosotros de nuestra carne no servimos para nada. Y es por eso que Él nos llevó a la cruz del Calvario. Pero nosotros somos tan humildes, entre comillas, ¿no? Que no queremos reconocer que nosotros somos malos. Sí, reconoce que eres malo, pero entonces reconoce que eres incapaz de poder cambiar. Y como eres incapaz de poder cambiar, entonces tu camino es la cruz. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado juntamente con Él, porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pecados y deseos. Ok, ese es el fin. No hay cambio para la carne, no, hay muerte para la carne. Si nosotros no estamos de acuerdo con Dios en que no es un tema de que cambiemos, sino que es un tema de que muramos, entonces no vamos a poder participar de lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque en este camino angosto en el que estamos nosotros casa adentro, que es nuestro espíritu, no hay opción de dos vidas, hay opción para una sola vida. Uno admite qué vida es la que yo dejo entrar por la puerta. Y eso es una decisión permanente y continua que nuestro Padre nos está enseñando, que nuestro Padre nos está llevando a comprender. Sí, porque también esto es algo que nosotros tenemos que irlo practicando permanente y continuamente. Nuestro Padre nos va a llevar a través de la experiencia a que podamos experimentar lo que es la nueva vida. Él nos va a llevar de la mano. Lo único que Él está esperando es que nosotros le digamos: Señor, llévame de la mano por esta circunstancia. Hay unos versículos maravillosos en la Escritura, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Escuche bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, esa promesa de la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, verá, primero no se refiere a lo exterior, primero se refiere a lo interior. Porque lo que más nos falta desde la perspectiva de nuestro papá no es el dinerito, ni el trabajito, ni la salud, ni cositas. No. Lo que más nos falta desde la perspectiva de papá, ¿no es cierto?, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo lo que Él es en su ser interior. Eso es lo que realmente nos falta. Y Él sabe, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Por ejemplo, cuando tú en tu carne ves que hay muchas cosas que todavía están presentes, negativas, ¿sí? Pues la promesa de tu Padre, ¿sabes cuál es? Mi Dios pues suplirá. ¿Tú lo ves así? ¿O tú crees que tú tienes que ver cómo te las arreglas? ¿Tienes algún problema que enfrentas? ¿Tienes alguna situación que no puedes dejar y que es recurrente y que te estorba en la relación con papá? Pues muy bien, ¿para qué papá o por qué papá permite que la carne siga haciendo su trabajo? Porque papá podría quitar eso en 2 patadas, pero no, porque papá quiere que tú aprendas, ¿no es cierto?, a buscar la vida que ahora tienes para desalojar la otra. Tu papá no te quiere quitar eso, tu papá te dio algo que es más alto que quitar eso, ¿me entiendes? Tu papá te dio efectivamente la vida que tú necesitas para que la experimentes y la vivas, y en esa vida tú puedas ser libre. Como dice la propia Escritura, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no, nosotros entendemos que nosotros tenemos que ver qué hacemos con esas cosas que no podemos enfrentar, que no podemos dejar, etc. No, el Señor te muestra eso, e incluso, tal vez en tu vida es repetitivo, ¿para qué? Para que le creas a papá y para que te dejes llevar de la mano de Él, para que efectivamente Él pueda, por ejemplo, hacer esto realidad en tu vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él lo único que quiere es que estés consciente de que Él suplirá, aún
esos temas internos. Y los temas internos, cuando comienzan a ser suplidos en primer lugar por papá, allí es donde más le debemos creer. Lo demás viene por añadidura, porque también va a suplir el resto. O sea, es decir, el Señor va a suplir para el espíritu, primero. Eso es lo que nos quiere enseñar. Después va a suplir para el alma, segundo. Y después va a suplir para el cuerpo, porque tanto lo que el alma necesita y cuanto lo que el cuerpo necesita, ¿verdad? Todo eso está provisto desde el espíritu. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros comencemos a vivir lo que el espíritu es, lo que somos, lo que tú y yo somos. Entonces, el Señor es bienaventurado, bienaventurado el varón. No estamos hablando del primer hombre que no era bienaventurado, estaba en maldición, sino que estamos hablando del hombre bienaventurado el varón. Ahora, aquí la palabra es tan maravillosa, ¿no? Porque es evidente que está hablando de Cristo, pero está hablando de Cristo y está hablando de su descendencia, porque la palabra es muy abierta, bienaventurado el varón. No olvidemos que en Cristo, para el Padre hay dos personas, Adán y Cristo. No hay más, porque Adán y Cristo son lo que llamaríamos hombres corporativos. Todos salimos de Adán y por eso es que llevamos la imagen de Adán. Ahora, como Adán para Dios ya murió, fue crucificado en la cruz del Calvario, y lo mismo la vieja creación, ahora ¿quién para Dios vive? Cristo. Él resucitó, Él vive. Como Cristo vive, entonces ahora resulta que todos tenemos que simplemente llevar la imagen de nuestro nuevo hombre, que también es corporativo. Así como los primeros hombres salimos de Adán, ahora todos tenemos que salir de Cristo. Y vamos saliendo de Cristo. Por eso es que es necesario que volvamos a nacer de nuevo, de acuerdo a lo que nos muestra la Escritura. Y si no nacemos de nuevo, pues no podemos ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede entender, no puede ver lo que estamos viendo, no puede recibir, no puede asimilar lo que estamos enseñando. Porque se requiere una nueva creación, una nueva mente, un nuevo entendimiento, un nuevo orden de cosas para poder recibir esto. A esto es lo que la Escritura llama los odres viejos y los odres nuevos. El odre viejo es nuestro viejo hombre, que es incapaz de poder recibir el vino nuevo, que es la vida de él. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor dice que efectivamente al vino nuevo hay que ponerle en el odre nuevo. ¿Cuál es el odre nuevo? Nuestra nueva vida, el nuevo hombre que Dios ha creado. En esta nueva vida sí que el vino, que es la nueva vida de Él, ¿verdad?, puede tener cabida. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es buscar lo que nos corresponde, es buscar la vida que hoy es nuestra, no dedicarnos a cambiar nada, porque en la nueva vida se recibe todo lo que efectivamente nuestro Padre nos ha dado. Veíamos la semana pasada, ¿verdad?, que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? Sanación del alma, sanación del cuerpo. Ahora, ¿eso está mal? No está mal, porque Dios quiere eso. Pero el método de Dios es más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, a Cristo que vive en vosotros, con toda la justicia que Él ya ha provisto para todos y cada uno de nosotros, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Es decir, más primeramente buscar quién sois en Cristo Jesús, más primeramente buscar la realidad de lo que ustedes son en Cristo Jesús, más primeramente busquen lo que les corresponde a su nueva identidad, que allí efectivamente está la provisión, la previsión y la bendición de Dios para tu vida actual, para que puedas enfrentar la escasez, el dolor, las dificultades, las luchas, ¿verdad?, con el poder y con la provisión de Dios. Esto funciona, hermanos, créanme. La guerra no está en el que funcione o no funcione. Desde mi propia perspectiva, la guerra está en la fe, porque verdaderamente ahí sí que hay una lucha. Es el mantenernos en todas estas cosas, es perseverar en la gracia que es por medio de la fe. Perseverar en la gracia es un problema, porque nuestro viejo hombre no
quiere aferrarse a la gracia, sino, como decíamos la semana pasada, a lo que ve, a lo que entiende. La Escritura dice que nosotros debemos andar por fe, no por vista. Así anda el nuevo hombre. El nuevo hombre anda por fe, no anda por vista. El viejo hombre, el hombre adámico, ¿cómo anda? ¿Tú cómo estás andando? ¿Estás andando por fe o por vista? ¿Estás tú andando por lo que ves? ¿Por cómo ves las cosas en tu vida? ¿Por cómo ves las cosas en tu cuerpo? ¿Por cómo ves las cosas en tu economía? ¿Por cómo ves las cosas en tu familia? Tú andas por fe. Si es que eso es lo que te está levantando o lo que te está aplastando, entonces andas por vista. Pero si es que tú andas por fe, ¿a quién tú vas a ver? A tu papá. Vas a ver que eres nueva criatura, vas a ver que eres una nueva persona, vas a ver que tú eres bienaventurado, vas a ver que el Señor ya ha provisto absolutamente todo lo que tú necesitas para enfrentar la vida con el poder y la vida de Él que ya mora en ti. Ahí está la gran lucha está en la fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido? La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, dice la Escritura. Por eso es que, ¿no es cierto?, esto es por fe y no por obras. Por obras es imposible el que efectivamente nosotros podamos conseguir algo, pero por medio de la fe sí. ¿Por qué? Porque, como dijo el Señor, al que cree, todo le es posible. Al que cree. Pero al que cree, ¿en qué? En Él, en lo que Él dice, no al que, yo diría más fácil, al que le cree a Él. Porque también nos confundimos mucho al que cree en Él. No, al que le cree a Él. Que eso es más complicado. Porque creer en Él, ya lo hemos dicho, pues cualquiera. Vaya usted, estamos nosotros normalmente en una sociedad bastante religiosa, y estoy casi seguro que el 80, 90 o 100% dirá yo creo en Dios, indistintamente de la confesión religiosa que tenga. Todo el mundo dirá yo creo en Dios, pero preguntemos a la gente si le cree a Dios. Ahí sí que encontraremos poquitos que le creen a Dios, ¿ok? Entonces, bienaventurado el varón. Yo quisiera aquí que veamos algunos sinónimos a esta palabra que sale de la misma palabra. Fíjese, la palabra bienaventurado que se utiliza aquí es Esher, así se llama en hebreo, en griego, Esher, ¿sí? Que significa también felicidad, significa dichoso, pero esta palabra, feliz, dichoso, eso es lo que significa, ¿no? Cuán feliz, cuán bienaventurado, dichoso, viene a ser lo mismo. Pero esta palabra a su vez tiene una raíz de otra que se llama Ashar o Hashem, ¿no es cierto? Y fíjese lo que dice. Significa bienaventurado, significa ser recto, ¿sí? Ser estable, ser correcto, estar feliz. Significa ir siempre hacia adelante. Significa ser honesto. Significa prosperar. Significa en un andar bienaventurado continuo. Significa enderezar, gobernar, guiar, restituir. Eso significa bienaventurado. Ahora, la pregunta es, ¿quién es todo esto? ¿Quién es próspero siempre? ¿Quién siempre está gozoso? ¿Quién siempre está feliz? ¿Quién siempre va para adelante? ¿Quién no se doblega con nada? Cristo. Hermanos, nuestra naturaleza es esa. ¿Estamos experimentando algo de eso en nuestra vida? Ahí es donde nuestro Padre dice, hey chicos, esto yo les he regalado, yo les he dado mi vida para que ahora ustedes vivan por ella. A esto es lo que se refiere. ¿Cuál debería ser el gran descubrimiento y el gran trabajo suyo y mío en este tiempo? Descubrir la perla de gran precio. Esa es la perla de gran precio que nosotros tenemos en nuestro corazón.
que la Escritura dice que la encuentra un comerciante, por poner la analogía, ¿no? Y una vez que va y vende todo lo que tiene. Ya no le importa nada, quiere deshacerse de todo lo que era, su riqueza, para poder comprar esa tierra y quedarse con el tesoro. Bueno, es tan grande lo que Dios tiene para nosotros cuando efectivamente Él nos revela la perla de gran precio en nosotros, que no es raro que todo lo que antes para nosotros tenía valor, hoy lo consideremos basura, que es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué no consideramos basura a todo lo que para nosotros antes tenía valor? Porque no hemos terminado de descubrir el regalo que Dios nos ha dado. Y ese regalo que Dios nos ha dado es el que efectivamente nuestro Padre quiere que descubramos ahora mismo. Entonces fíjese todo lo que significa esta palabra. Esta palabra realmente bienaventurado, el varón, no solamente se refiere a Cristo, se refiere a Cristo como la medida nuestra. Se refiere a Cristo efectivamente como el patrón en el cual efectivamente nosotros vamos a crecer. Pero también se refiere a nosotros, para que tú comiences a mirar la obra que Dios se ha comprometido a hacer en tu vida, porque Él te entregó esta vida, Él te dio esta vida. El que comenzó la buena obra en vosotros, Él también la culminará hasta la venida de Cristo. La venida de Cristo es hasta que Cristo sea realidad en ti, no la venida de Cristo. La venida de Cristo es en tu carne, en tu realidad, en tu experiencia, en la expresión de Cristo en tu propia vida, tú viviendo a Cristo, de tal manera que como el apóstol puedas decir, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la esperanza subjetiva que hoy Dios nos quiere dar a todos y cada uno de nosotros. Él quiere que salgamos de los ambientes religiosos. Él no quiere que seamos cristianos de domingo. Él no quiere que seamos cristianos simple y sencillamente de hacer buenas obras a los demás. La vida cristiana es más alta que eso. Es Cristo mismo haciendo las obras a través de nosotros, como vamos a ver. Es Cristo mismo actuando en nuestra manera de entender y nuestra manera de pensar, que es lo que Cristo nos demostró cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y por eso es importante, ¿no es cierto?, mirar a Cristo, porque en la medida en la que miremos, seremos transformados en su misma imagen. Por eso es importante ver a Cristo todos los días de nuestra vida, de ser posible. No dejar de pasar por alto lo que Cristo es, porque nos vamos impregnando de Cristo. Nos vamos llenando de Cristo en la medida en que lo vamos viendo a Él. Y en nuestra propia experiencia vamos a comenzar a ver la vida de Él en nosotros, pero también en esa misma medida tú vas a encontrar oposición, pero también vas a encontrar justamente en esa oposición, ¿verdad?, el poder que tú necesitas para que la vida de Cristo se levante en ti. Si no hay oposición, no vas a poder ver tampoco tú ese poder que está en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que muy bien, dice, bienaventurado el varón. Ese varón, hermanos, tenemos que buscarlo, esa mujer, que es lo mismo, es la nueva creación, tenemos que buscarlo en cada uno de nosotros. Ahora dice, y vamos a ver, ¿cómo anduvo esta persona? ¿Cómo anduvo? ¿Sí? Y cómo anduvo, ¿verdad?, es para que efectivamente nosotros también podamos, del mismo Cristo que ya estuvo en esta tierra, sacar definitivamente ejemplos, pero ejemplos no para que sigamos sus pisadas, porque en la carne no podemos, sino para desde el Espíritu poder efectivamente entender y vivir, ¿verdad?, la vida que Él también pudo vivir en la tierra, porque no se olvide que Él también fue un hombre de carne y hueso como nosotros, pero Él tuvo una gran diferencia. Él nació del Padre, tuvo el Espíritu Santo dentro de Él, y Él se guiaba por otros patrones que lo vamos a ver. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero es cómo anduvo, cómo Él anduvo. Pues muy bien, aquí tenemos algunas ideas que nos pueden ayudar. ¿Cómo anduvo Cristo mientras estuvo en la tierra? ¿Sí? Él anduvo en su espíritu y en su naturaleza divina. ¿Sí o no? Siempre. Él anduvo en su espíritu, o sea, en el Espíritu Santo y en su naturaleza divina.
Usted vea todo lo que Cristo hizo, cómo Él actuó. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que Él actuó fue justamente en base a su espíritu y en base a su naturaleza. Es decir, Él no podía hacer algo distinto de lo que no le pertenecía, porque su Padre, ¿quién era? Dios mismo. El Espíritu Santo estuvo en Él desde el principio, ¿sí? Y resulta que Él caminaba básicamente en la naturaleza. Él simple y sencillamente reaccionaba, ¿verdad?, como Él era. Él reaccionaba como Dios, ¿o no? ¿Por qué reaccionaba como Dios? Porque era Dios, pues. Ahora, nosotros somos de la misma camada, ¿o no? ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que hay que poner una línea clarísima de división entre el viejo hombre y el nuevo hombre, porque resulta que ahora nosotros somos nuevas criaturas. Miren lo que dice aquí Juan 14:10. Le decía a uno de los hermanos, dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Cuando estaba interactuando con los apóstoles. Le dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Dice, mira, para que veamos cómo Él anduvo. Dice, las palabras que yo os digo, yo no las abro por mi propia cuenta. Escuche bien la palabra, por mi propia cuenta. Las palabras que yo les hablo, no les hablo por mi propia cuenta. ¿Sí se da cuenta de lo que Él está diciendo? Nada de lo que Él hablaba, nada de lo que Él decía era de cosecha propia, no eran enseñanzas propias, nada de Él era independiente del Padre. Ahora nosotros veamos un poquito cómo somos en nuestra carne. Las palabras que nosotros decimos, ¿verdad? Las decimos por nuestra propia cuenta. Cuando tú quieres bendecir a alguien, ¿lo bendices desde tu propia cuenta? Cuando tú quieres enseñar aún el Evangelio, ¿lo enseñas desde tu propia cuenta? Él dice que nada, escucha bien, dice, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, nunca. Esa era la posición de Él. Es decir, digamos que Él era una caja de resonancia de las palabras del Padre, ni más ni menos. Esto nos demuestra algo que se llama comunión, común unión, absolutamente unidos a Él. Es decir, eso es lo que la Escritura llama que seamos de una sola mente, de un solo pensar, de un solo propósito, de un solo sentir. Cristo y el Padre estaban unidos en la misma mente, en el mismo sentir, en el mismo entendimiento. Y usted recuerda esta oración de Cristo en el libro de Juan, justamente cuando le dice, Padre, cuando oraba por nosotros, por los discípulos y por los que vendrían, una cosa te pido, que así como tú y yo somos uno, que es lo que está diciendo aquí, yo nada hago por mi propia cuenta, que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. ¿Ellos quiénes? Mis hermanos, tus hijos, sean uno con nosotros. Que ellos tampoco hablen por su propia cuenta. Que ellos tampoco sean independientes de ti. ¿Sí se da cuenta en dónde comienza a tener problemas nuestra relación con Dios? Porque pregunto yo, ¿nosotros cómo vivimos? ¿Nosotros hablamos por nuestra propia cuenta? ¿O hablamos por todo lo que Dios nos muestra que hablemos? En nuestro espíritu. Pues yo sé cuál es la respuesta generalmente. Nosotros, aún como cristianos, hablamos por nuestra propia cuenta. Enseñamos por nuestra propia cuenta. Pero no es que el Señor efectivamente está haciendo ese trabajo en nosotros. Y miren lo que dice. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Ahora ya se pasó de las palabras a las obras. Las obras que yo hago, no las hago yo,
por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es quien las hace. Es decir, el Padre que mora en mí es el que habla por mí porque estamos en la misma mente. El Padre que mora en mí es el que hace las cosas en mí. ¿Qué estaba viviendo Cristo entonces? Cristo estaba viviendo todo lo que el Padre piensa y todo lo que el Padre hace. Ahora, si Él es nuestro hermano, ¿acaso esa no debería ser nuestra misma experiencia? Es decir, nosotros no deberíamos estar pensando todo lo que Él piensa y haciendo todo lo que Él hace. ¿Es nuestra experiencia? No es nuestra experiencia. No es nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? No hemos recibido aún los beneficios de la nueva persona. No la estamos entendiendo, no estamos descubriendo a esa nueva persona en nuestra propia vida. No estamos todavía entendiendo que el Padre mora en nosotros. Todavía muchos de nosotros tenemos una relación externa con papá, no una relación interior. Todavía muchos de nosotros pensamos en un cielo, pensamos en un infierno. Muchos de nosotros pensamos en relacionarnos con Dios a través de las cosas exteriores. Muchos de nosotros atamos nuestra relación con Dios a las bendiciones. Ahora mismo estamos otra vez de peregrinaje para los santuarios. Tanta gente que va caminando, no sé, bueno, ejercicio posiblemente sí les va a ayudar. Pero el tema en el fondo es que ¿cuántos de nosotros podemos efectivamente comenzar a experimentar esto? Ahora, esto no es lejano, en el viejo hombre sí lo es. Esto es algo que el Señor quiere que tú lo comiences a experimentar porque está enclavado, está en la naturaleza tuya, en la naturaleza del nuevo hombre, ya está. Esto no es un tema que tú tienes que hacer, es un tema que tú tienes que experimentar, recibir y vivir. ¿Me explico? Es decir, porque cuando somos uno con Él, evidentemente vamos a poder no solamente pensar lo que Él piensa, sino hacer lo que Él hace. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos muestra algo maravilloso. Cuando primero yo recibo las palabras de Él, después yo voy a terminar haciendo las obras de Él. Así es. ¿Entiende? Por esto es que es importante que nosotros recibamos su palabra en nuestro espíritu, que nosotros lo escuchemos a Él. Por favor, esto no significa leer la Biblia. No. Significa conectarme con Él. Si Él está en mi espíritu, si tú crees que eso es verdad, si tú crees que Él está en tu espíritu, y si Él dice que Él mora en ti, entonces contáctale allí. Y si no le contactas allí, es porque no crees que sea verdad. Y si no crees que sea verdad, entonces no estás en la fe. Y si no estás en la fe, entonces estás en la carne. Y si estás en la carne, entonces esfuérzate todo lo que quieres, pero no vas a poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por más cosas buenas que hagas, por más religioso que seas, por más diezmos que pagues, por más ofrendas y sacrificios que hagas, por más que leas la Biblia y por más que ores, esto no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Él hizo y de lo que tú recibes. Él te dio nueva vida, pues recibe esa nueva vida. Esa nueva vida incluye todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gracia en Cristo Jesús. Él se ha comprometido, no a que tú le des una manito para que tú, no, lo único que tú tienes que hacer es creerle y recibir, venir a la fe. Entonces, qué importante, ¿no? Yo recibo las palabras como hijo de Dios y después vienen las obras. Yo recibo su palabra y esa palabra se convierte en mí en viva y eficaz. Es por eso que termina siendo una obra. ¿Sí se da cuenta cuando la palabra de Dios es viva y eficaz? Primero cuando la recibo, la creo. ¿No es cierto? Decido creerla, porque cuando yo recibo la palabra de Dios en mi espíritu, lo segundo es que yo decida creer. Ahora, esa es la fe. Cuando yo recibo la palabra me viene la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, en la palabra de Dios, ¿verdad? Viene la leche espiritual no adulterada. Ahí viene no leche en polvo,
no suplemento alimenticio que muchas veces a veces damos en las congregaciones, sino viene directo la leche espiritual de papá. ¿Sí? Pero ahora, si nosotros no nos agarramos efectivamente al seno de papá para poder recibir la leche, ¿qué esperas? A veces recibimos leche los domingos, pero si tú la recibes de mí, esa leche no es directa de papá. Entonces ya tú la puedes recibir media adulterada, pero si tú la recibes directamente, entonces tú vas a poder decir amén a lo que yo digo o no. ¿Por qué? Porque también tú estás recibiendo la leche de papá. Así que no se puede solamente recibir leche los domingos. Y está bien ahora que tenemos YouTube y todo este tipo de cosas que podamos escuchar las predicaciones. Pero no es un tema de escuchar las predicaciones, es un tema de escucharle a Él. Las predicaciones ayudan en el sentido de que nos van a dar pistas espiritualmente para que ahora nosotros hagamos esa parte, le escuchemos a Él. Si no le escuchamos a Él, no esperemos tener la fe, porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Él, por la palabra de Dios, no por la palabra del pastor, por más verdad que sea, ni por la palabra del amigo, por más verdad que sea, ni por la palabra del consejero espiritual, por más verdad que sea, sino por la palabra de Dios. ¿Y para qué crees que el Señor ha venido a morar en tu espíritu? No será para tener comunión contigo, no será para que tú le contactes en tu espíritu. No le contactes a Dios fuera, porque Dios ya no está fuera. He aquí el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en vosotros. Contáctale adentro. Padre, yo sé que tú estás en mí, yo sé que tú vives en mí. Háblame, Señor. ¿Cómo haces que Él hable? A veces pues ahora hay muchos periodistas de moda, ¿no? Que invitan a hacer entrevistas y los que más hablan son ellos, no les dejan hablar a los entrevistados. La pregunta es, si él está hablando, a la final no le sacamos nosotros ninguna declaración al entrevistado. Bueno, así somos nosotros, somos como esos entrevistadores. Nos acercamos a Dios y bla, 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 Padre, tú eres maravilloso, precioso, lindo, una maravilla, Señor, aleluya, gloria a Dios, todo lo que tú quieras. Y Señor, mira, en el nombre de Jesucristo, ahora voy a orar por ahora voy a orar por lo otro, voy a orar por mis hijos, ahora Señor, en el nombre de Cristo, te entrego esto. O sea, 98%, si no el 100%, ¿verdad? Yo he hablado con él. Y cuando termino de hablar con él, cuelgo el teléfono. Gracias. Esa es la oración que nosotros tenemos el día de hoy, en lugar de nosotros recibir de Él. O sea, si Él está en mí es para que yo reciba de Él, pues no es para que yo le diga cosas. Digamos que debería ser al revés, 98% Él y 2% mío de gracias por último. ¿Sí se da cuenta? Pero nosotros somos los que hablamos. Esa es una mala costumbre. Por eso es lo que el Señor decía: aquellos que creen que por su palabrería van a ser escuchados. Eso está en el libro de Mateo, si mal no recuerdo. Aquellos que creen que por su palabrería van a ser escuchados. A Dios no le vamos a cambiar la manera de pensar, ni la manera de entender. Dios ya ha determinado las cosas como deben ser. Nosotros no vamos a cambiar los propósitos de Dios. No vamos a cambiar los propósitos de Dios. Sí, cuando la Escritura nos habla, por ejemplo, de buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, está hablando de que nosotros nos acerquemos al Espíritu para que le llamemos permanentemente a Él y Él nos va a abrir la puerta. Él no se va nunca, porque está en nosotros, Él no se va nunca a excusar. ¿Sí? Buscad y hallaréis. ¿Qué? No cómo voy a pagar la deuda mañana, eso ya está incluido por Dios. Buscarle a Él. El Señor dice, ¿cómo? Dice, si vosotros siendo padres, mañana viene un hijo, ¿verdad? Vuestro, a pedirles un pan, ustedes le darán una serpiente. ¿Cómo harán eso ustedes, siendo malos? ¿Qué es lo que está diciendo? Y Él dice, ¿cómo? ¿Verdad? Si mis hijos vienen donde mí, en el libro de Lucas, dice, y me piden el Espíritu Santo, ¿cómo no les voy a dar?
¿Y por qué no dice, si me piden el dinerito para mañana? Si me piden, ¿verdad?, el que me cure esta enfermedad. Si me piden el que le haga este favor a mi amigo o a mi hermano. Si me piden el que me dé un novio. Yo qué sé, cualquier cosa. ¿Por qué dirá? En Mateo dice, ¿cómo no les dará, verdad, buenas cosas a quienes se lo piden? Pero en el libro de Lucas dice, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? ¿Cuál versión escogemos? ¿Cuál nos gusta más? Ah, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué será que Lucas lo aclara más adelante? Porque en el Espíritu Santo están todas las demás cosas incluidas. El Espíritu Santo es la gracia, es la bendición que Dios nos ha dado a nosotros para que allí efectivamente nosotros hoy podamos tener todas las demás cosas incluidas. Muy bien. Así que, hermanos, nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. En el nuevo hombre, eso es lo que vamos a encontrar, que tenemos una comunión directa con Dios, que tenemos una sola mente con Dios y que tenemos también una sola línea de acción con Dios. Es decir, las obras que yo hago, ya no las hago yo, sino las hace Él. De hecho, en el libro de Hebreos, si mal no recuerdo, habla del arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas. ¿A qué cree que se refiere? Es justamente el dejar de hacer mis obras, las obras del muerto. ¿Cuáles son las obras del muerto? Las del primer hombre. Las obras que él hace por sí mismo, los pensamientos que él tiene de sí mismo, son las obras del viejo hombre. Muy bien, esas son las obras muertas. Pero resulta que ahora él, dice Efesios 2:10, que él ha hecho buenas obras para que vivamos en ellas, las cuales él ha predeterminado de antemano para que caminemos en esas buenas obras. ¿Quién hace las buenas obras? ¿Quién hacía las buenas obras en Cristo? Él. ¿Quién tiene que hacer las buenas obras de nosotros? Él mismo. Ya las obras están hechas. Las buenas obras están hechas. Simple y sencillamente hay que buscarlas allí. En nuestra criatura tenemos, hermanos, ese mismo espíritu y esa misma naturaleza. Para terminar. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿En dónde está el Espíritu Santo? Y aquí es la primera parte. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos ignoramos que nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo? Y aquí la gente ignoraba esta realidad. ¿Saben lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el sello que Dios ya nos dio, que determina que somos sus pertenencias. A eso la Escritura le llama las arras del Espíritu, las arras de nuestra herencia. En términos legales, las arras es un anticipo que alguien entrega, ¿verdad?, que determina que es mío y que ya me lo vengo a llevar. Por ejemplo, yo me voy a una vendedora de autos, me gustó un carro y me gustó ese carro. Yo le digo al de la compañía, le digo, mire, tome $5,000, ok, que yo regreso de aquí en 15 días para llevarme el auto. Ok, entonces él coge y dice, ok, este carro y este auto está reservado porque yo pagué ese valor. Eso se llama arras. La pregunta es, ¿ya ese carro tiene dueño, sí o no? Sí, solamente tiene que venir el dueño, en el caso de él pagar el resto, ya. Pero en el caso del Señor fue más interesante todavía. Porque él fue y pagó de contado, pagó todo. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos mostró este tema en la parábola de, ¿cómo se llamaba?, del hombre este que fue golpeado, del buen samaritano? En la parábola del buen samaritano, usted recuerda que el buen samaritano, ¿no es cierto?, cogió al herido, lo curó, lo limpió, lo llevó en su cabalgadura y lo fue a dejar en un hotel, por ponerlo así, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo al dueño? Mira, toma, aquí está la plata. Por favor, cuídamelo. ¿Sí? Cuídamelo. Y si algo te falta, yo te lo voy a pagar. Bueno, eso hizo el Señor con nosotros. El Señor ya pagó la deuda que nosotros teníamos, ¿verdad?, al 100%. Y ahora resulta que
Dios mismo manda al Espíritu que dice reservado por Dios. Es decir, el Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Él, dice la Escritura. Así que esto es un tema muy serio. Y había mucha gente que lo ignoraba, y es por eso que el Señor dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Para qué? Porque si el Espíritu Santo estuvo en Cristo, y Él anduvo en el Espíritu, ¿qué nos ha dado nuestro Padre ahora para poder andar también como Cristo en el Espíritu? Al mismo Espíritu de Dios. Y ese Espíritu efectivamente está en nosotros. No es un tema que debamos ignorar, es un tema que es real. El Espíritu Santo está en nosotros para que podamos caminar como Cristo anduvo. ¿Cómo Él anduvo? En el Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu para que igual caminemos en Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, ahora sí, esto nos corresponde a nosotros, es un espíritu con Él. Esto es algo permanente, continuo. Tú puedes unirte al Señor todos los días, si quieres. Si tú te unes al Señor todos los días, si quieres, eres un espíritu con Él. ¿Qué significa aquello? Que el Espíritu Santo toma tu espíritu, se hace un solo espíritu y tú comienzas efectivamente a recibir todo lo que es del Espíritu. Y esa es la manera como cuando estás unido a Él, vas a recibir todo lo que es de Él y vas a comenzar a vivir como Él vive, a pensar como Él piensa, y vas a comenzar a decir las palabras de Él, porque ya eres uno con Él en la nueva persona y en la nueva criatura. Hoy podemos andar como Él anduvo, entonces en consecuencia. Mire lo que dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? En el Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Fíjese cómo Él anduvo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo anduvo? Él en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar nosotros en el Espíritu? No en la carne. Esto es algo que el Señor lo hace. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, cuando tú andas en el Espíritu ya no satisfaces los deseos de la carne. El Señor pone en ti el querer y el hacer. Esa es la fórmula. La fórmula es: no satisfagáis los deseos de la carne para que andéis en el Espíritu, que es lo que nosotros normalmente entendemos. Es al revés. La fórmula es: andad en el Espíritu y dejaréis los deseos de la carne. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No, la religión nos dice que primero debemos dejar los deseos de la carne para andar en el Espíritu. O sea, yo, Señor, debo ser santo, debo ser limpio, debo dejar todas esas cosas para que tú me aceptes y ahora sí poder tener una buena... Mentira. No es así, porque la vieja naturaleza no puede cambiar. Porque el viejo hombre no puede cambiar, no puede limpiarse a sí mismo. Porque no hay un solo hombre que sea capaz de pagar rescate por su propia alma. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y cuál será la consecuencia? No van a satisfacer los deseos de la carne. Otra fórmula del nuevo hombre. ¿Qué le parece? Es un regalo de Dios el andar como Él anduvo. No es un esfuerzo humano. Y mire lo que dice aquí Juan 14:2. De cierto os digo, y esto es maravilloso hablando de lo que hablamos de un principio: el que en mí cree, ¿verdad? Las obras que yo hago, Él las hará también. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ok, la manera como nosotros hacemos las obras de Él en nosotros es creyéndole. Otra vez, por medio de la fe. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y ahí es que nos hacemos uno con Él. Cuando creemos en Él, las obras que Él hace, yo también las voy a hacer. Es decir, ¿quién hace las obras en mí? Él hace las obras en mí. Las obras que Él hace, yo las haré también. ¿Quién hace las obras en mí? Él hace las obras en mí. Todo lo que yo hago independiente de Él, pensar,
u obrar, por más filantrópico y espiritual que parezca, se llama carne. Y ese efectivamente es un olor extraño para él, porque no es el olor de su amado Hijo Jesucristo. Y dice, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y claro, el Padre está en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros. Es decir, en el Espíritu Santo que está en nosotros, nosotros tenemos al Padre y al Hijo dentro de nosotros, en este momento. Por ponerlo así, están ahí los tres, que son uno en nuestro propio espíritu, esperando hacer nuestras obras, esperando darnos sus pensamientos y esperando que nosotros aprendamos a vivir la nueva vida que nos corresponde. Amén. Continuamos la próxima semana.